Rafael sostenía el resultado de la prueba de ADN con las manos temblorosas. Un 99.97% de compatibilidad. La niña de 13 años frente a él era su hermana. Pero ese no era el mayor descubrimiento de ese día. Porque cuando abrió la puerta del sótano que su padre había mantenido bajo llave durante 17 años, lo que encontró dentro lo cambió todo. Y no va usted a creer quién estaba vivo en ese sótano, o por qué una empleada árabe cruzó el mundo entero cargando un secreto que podría matar a su propia hija. 72 horas antes, donde todo empezó. Ciudad de México, barrio de Polanco, marzo de 2024. La mansión de los Salazar en la calle Aristóteles era un monumento al éxito. 4 pisos, jardines que ocupaban media manzana, una fuente italiana en el patio central. Rafael Salazar, de 41 años, empresario del sector inmobiliario, había heredado esa propiedad y una fortuna de 95 millones de pesos cuando su padre, don Ernesto Salazar, murió de un infarto fulminante hacía 17 años. Rafael solo tenía 24 años en ese entonces, demasiado joven para entender de negocios, demasiado joven para entender a su padre. Don Ernesto siempre fue un enigma. Frío, calculador, trabajaba 18 horas al día, rara vez sonreía. La madre de Rafael, Dolores, había muerto de cáncer cuando él tenía 10 años. Después de eso, solo fueron él y su padre, o mejor dicho, él solo en una casa llena de empleados, mientras su padre construía un imperio. Rafael nunca entendió a su padre, nunca recibió un abrazo, un te quiero, un momento genuino de afecto, solo negocios, solo dinero. Cuando don Ernesto murió en 2007, Rafael lloró más de alivio que de tristeza. Alivio de no tener que buscar más la aprobación que nunca llegaría. Transformó la mansión, se casó con Adriana 3 años después, intentó borrar el pasado con diseño de interiores y plantas, pero había un lugar que Rafael nunca tocó. El sótano, ese maldito sótano que su padre mantenía bajo llave. Documentos importantes, cosas del negocio, decía don Ernesto. Rafael aprendió a no preguntar, y cuando su padre murió, simplemente cerró la puerta con llave y tiró la llave en un cajón. 17 años sin bajar allí. 17 años evitando el último vestigio del hombre que nunca conoció de verdad. Pero una mañana de jueves, todo cambió. Rafael estaba en la oficina de la empresa cuando sonó el interfono. Era Lupita, la ama de llaves. Señor Rafael, hay una mujer en la portería. Dice que trabajó para su padre. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Rafael suspiró. Siempre aparecía alguien queriendo dinero, alegando deudas antiguas, inventando historias. Lupita, mándala a su casa, debe ser un timo. Pero Lupita dudó. Señor, está con una niña. La niña está muy delgada. Creo que están pasando necesidad. Rafael miró el reloj. Tenía una reunión en 40 minutos. Está bien, dile que espere. Voy para allá. Cuando Rafael llegó a la mansión 20 minutos después, la mujer estaba sentada en el jardín de la entrada. Era árabe, eso saltaba a la vista. Un hijab azul cubriéndole el pelo, piel morena dorada, ojos oscuros inmensos y cansados. Debía tener unos 47, 48 años. A su lado una niña, demasiado delgada, pelo negro largo, ojos hundidos, piel pálida, enferma, claramente enferma. Rafael sintió un pinchazo en el pecho. No tenían dinero. La ropa estaba limpia pero remendada, las sandalias viejas, el bolso gastado. La mujer sujetaba ese bolso contra el pecho como si llevara algo precioso. Señora, soy Rafael Salazar. ¿Usted trabajó para mi padre? La mujer se levantó rápido, tropezó, casi se cae. Señor Rafael, sí. Mi nombre es Laila Al-Mansuri. Yo trabajé para don Ernesto desde 1995 hasta 2007. Rafael intentó recordar. 1995. Él tenía 12 años. Sí, había una mujer árabe que limpiaba la casa. Callada, invisible, que hablaba español con acento marcado.
Apenas notaba su presencia, del modo en que los niños ricos no notan a los empleados. De acuerdo. ¿Y qué quiere usted? Laila limpió las lágrimas que ya empezaban a caer. Necesito entrar en el sótano de su casa. El corazón de Rafael dio un brinco. El sótano. Otra vez, ese maldito sótano. ¿Por qué? Su voz salió más dura de lo que pretendía. Laila miró a la niña a su lado, luego de vuelta a él. Por favor, señor, su padre me dio algo para guardar antes de morir. Algo muy importante. Necesito recuperarlo. Rafael se cruzó de brazos. ¿Me está diciendo que hace 17 años dejó algo en el sótano de mi casa y ahora lo quiere de vuelta? Laila asintió desesperadamente. No fue así. Su padre me pidió que lo guardara. Me hizo jurar que si algo le pasaba, yo volvería y lo cogería. 3 semanas después, él murió. Rafael miró a la niña otra vez. Tenía los ojos más tristes que jamás había visto en un niño. ¿Quién es ella? Laila sujetó la mano de la niña con fuerza. Es mi hija, Samira. Tiene 13 años y tiene leucemia. La palabra cayó como una piedra. Leucemia. Por eso la delgadez, la palidez, los ojos hundidos. Lo siento mucho, dijo Rafael, y era sincero. ¿Pero qué tiene eso que ver con el sótano? Laila respiró hondo. Su padre me dejó algo. Dinero. Él prometió que si algo le pasaba, cuidaría de mí y de mi hija. Y ahora necesito ese dinero para su tratamiento. Por favor, señor Rafael, se lo ruego. Rafael debería haberla echado. Debería haber llamado a seguridad. Pero había algo en los ojos de Laila. No era codicia, era desesperación genuina, desesperación de madre. Y Rafael, aún sin hijos, reconocía eso. ¿Tiene alguna prueba? ¿Algún documento? Laila abrió el bolso gastado, sacó un sobre amarillento, se lo entregó a Rafael con manos temblorosas. Él lo abrió. Dentro, una carta. La letra era de su padre. La reconocería en cualquier lugar. Esa caligrafía angulosa, agresiva. Empezó a leer. Laila, si estás leyendo esto, he muerto. En el sótano, detrás de la tercera estantería a la izquierda, hay una caja de metal gris. Dentro está lo que te prometí. Úsalo para cuidar de tu hija. Perdóname por todo. Fuiste la única persona que me vio de verdad. Ernesto, 10 de enero de 2007. Rafael leyó la carta 3 veces. De tu hija. ¿Qué significaba eso? ¿Error de tipeo? Don Ernesto nunca se equivocaba. Cada palabra era intencional. Rafael miró a Samira de nuevo. Y por primera vez la miró de verdad. Los ojos castaños, la forma del rostro, el hoyuelo en la barbilla. Dios mío, él conocía ese rostro. Lo conocía porque lo veía en el espejo todos los días. Rafael sintió que el mundo giraba. ¿Cuántos años dijo que tiene? La voz le salió ronca. 13. Rafael hizo las cuentas. 2024 menos 13. 2011. No. Espera. ¿Cuándo nació? Laila se puso tensa. Diciembre de 2010. Rafael sintió un vuelco en el estómago. Diciembre de 2010. 3 años después de la muerte de su padre. Pero la carta era de enero de 2007, de nuestra hija. Imposible. A menos que, antes de contar lo que Rafael descubrió en ese momento, si me está acompañando en esta historia, suscríbase al canal ahora, porque lo que viene a continuación lo va a poner todo patas arriba. Esta no es solo la historia de una empleada que vuelve. Es la historia de un secreto que va a destruir y reconstruir una familia entera. Así que quédese conmigo, porque no va a creer lo que está por venir. Rafael miró a Laila a los ojos. Ella es hija de mi padre. No era una pregunta, era una afirmación. Laila rompió a llorar. Sollozos profundos, años de secreto derrumbándose. Asintió con la cabeza, incapaz de hablar.
Rafael dio un paso hacia atrás, luego otro. Samira miraba confundida de uno a otro. «Mamá, ¿de qué habla él?» Pero Laila no podía responder, solo lloraba. Rafael señaló la casa. «Entre, ahora. Vamos a tener esta conversación como es debido». Entraron. Lupita miraba todo desde la cocina con los ojos muy abiertos. Rafael llevó a Laila y Samira a la oficina, cerró la puerta. «Hable, todo, desde el principio». Laila se limpió las lágrimas, respiró hondo. «Empecé a trabajar aquí en 1995. Tenía 20 años. Acababa de llegar del Líbano. No tenía documentos, no tenía nada. Su padre me contrató a pesar de todo. Me pagaba en efectivo, nunca preguntó por visado. Yo limpiaba la casa, cocinaba a veces. Era un buen jefe, mejor que la mayoría». Se detuvo, la voz le fallaba. Y entonces, en 2006, algo cambió. Empezó a hablar conmigo. De verdad, no solo órdenes, conversaciones. Me contaba sobre los negocios, sobre la soledad, sobre usted. Rafael se sentó, las piernas débiles. ¿Hablaba de mí? Laila asintió. Hablaba. Decía que usted era un buen muchacho, pero que él no sabía cómo acercarse, que tenía miedo de ser débil, de ser rechazado, que era más fácil ser frío que arriesgarse a amar y perder de nuevo. Rafael sintió las lágrimas quemarle. ¿Su padre sentía eso? ¿El hombre que parecía no sentir nada? Y entonces, continuó Laila, con la voz temblorosa, en agosto de 2006, ocurrió. No fue planeado. Fue una noche. Estaba borracho, llorando por su madre. Hacía 15 años que ella había muerto, pero él todavía sufría. Y yo lo consolé. Y se convirtió en algo más. Rafael se cubrió el rostro con las manos. Su padre y la empleada. El cliché más antiguo del mundo. Pero había algo en la voz de Laila. No era oportunismo. Era... ¿amor? Usted lo amaba. Laila no dudó. Sí, sé que es extraño. Sé que habrá gente que dirá que me aproveché, pero yo lo amaba, y él también me amaba, solo que... Se detuvo. ¿Solo que qué?, preguntó Rafael. Solo que no podía reconocerlo. Yo era empleada, árabe, musulmana, pobre, sin documentos. La sociedad nunca lo aceptaría. Sus socios, las familias ricas con las que hacía negocios, todos le darían la espalda. Y peor. Laila miró al suelo. Rodrigo Mendoza se enteró. Rafael sintió un escalofrío. Rodrigo, el socio de su padre, su padrino. ¿Qué hizo? Laila apretó los puños. Amenazó a su padre. Dijo que si no terminaba conmigo, lo iba a contar a todo el mundo. Iba a destruir su reputación, lo usaría para tomar el control de la empresa. Su padre se desesperó. Y entonces yo descubrí que estaba embarazada. Un silencio pesado cayó en la oficina. Cuando se lo conté a don Ernesto, lloró. Por primera vez lo vi llorar. Me abrazó y dijo, «Es una niña, sé que es una niña, y va a ser hermosa como tú». Pero luego dijo algo que me rompió el corazón. «Tienes que irte, Laila. Si Rodrigo se entera del bebé, las matará a las dos». Rafael se levantó, empezó a caminar por la oficina. Así que la echó embarazada. Laila asintió. Me dio dinero, mucho dinero. Me envió al Líbano. Dijo que cuando Samira naciera, la registrara como mi hija sin padre. Dijo que era más seguro así. Y prometió que un día, cuando usted fuera lo suficientemente maduro, yo volvería y contaría la verdad. Miró a Samira, que tenía lágrimas corriendo por su rostro ahora. Pero 3 meses después de que me fuera, don Ernesto murió, y yo tuve miedo de que Rodrigo se enterara, miedo de volver y que me mataran, así que me quedé en el Líbano. 17 años, crié a mi hija sola, siempre contándole historias sobre el padre que nunca conoció. Samira finalmente habló, la voz pequeña pero firme. ¿Él era mi padre? Miró a Rafael. ¿Usted es mi hermano?
Rafael miró a la niña, su hermana, media hermana, misma, su sangre, y sintió algo romperse y recomponerse al mismo tiempo. Creo que sí, miró a Laila, pero necesito estar seguro. Necesito una prueba de ADN. Laila asintió. Yo también quiero. No para probarlo a usted, para probarlo a ella, para que sepa que no soy una mentirosa. Rafael cogió el teléfono, llamó al médico particular de la familia. Programó una prueba de ADN para dentro de 2 horas, pero antes miró la carta de nuevo. Mi padre dejó algo en el sótano. Tenemos que ir allí. Laila se puso tensa. ¿Estás seguro? Rafael asintió. Usted volvió después de 17 años. Vamos a terminar esto. Fue al cajón. Buscó entre llaves antiguas. La encontró. Una llave oxidada con una etiqueta amarillenta. Sótano. Rafael miró la puerta que llevaba al sótano, debajo de la cocina. Una puerta que había evitado durante 17 años. Y ahora iba a abrir. Bajaron. Rafael, Laila, Samira. Lupita se quedó arriba nerviosa haciendo oraciones bajas. Rafael puso la llave en la cerradura. Atascada. Forzó. Clic. La puerta se abrió con un chirrido agudo, soltando olor a moho y tiempo detenido. Rafael encendió la luz. Lámpara débil. El sótano era enorme, lleno de cajas, muebles cubiertos con sábanas, telarañas, pero lo que llamó la atención fue la esquina izquierda. Un colchón viejo, botellas de agua vacías, latas de comida oxidadas, como si alguien hubiera vivido allí. Rafael sintió un nudo en el estómago. ¿Qué es esto? Laila se acercó, pálida. Esto no estaba aquí cuando yo trabajaba. Samira sujetó el brazo de su madre, asustada. Rafael miró las botellas. Fecha de caducidad, 2006-2007. Antes de la muerte de su padre, alguien se quedó aquí. ¿Quién? ¿Por qué? Y entonces lo vio, en la pared detrás del colchón, arañazos, muchos arañazos, como si alguien hubiera intentado cavar, arañar la pared con las uñas, y palabras garabateadas en el cemento. ¡Socorro! ¡Sáquenme de aquí! Rodrigo mintió. Rafael sintió la sangre helarse. Mi padre mantenía a alguien encerrado aquí. Laila se cubrió la boca. Dios mío. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Rafael caminó hasta las estanterías que su padre había mencionado en la carta. Tercera a la izquierda. Empezó a tirar. Pesada. Laila ayudó. Juntos empujaron la estantería, y detrás de ella, en una cavidad en la pared, estaba la caja de metal gris, y al lado de la caja, algo que nadie esperaba. Un diario viejo, de tapa de cuero, con las iniciales E.S. grabadas. Ernesto Salazar, el diario de su padre. Rafael cogió el diario con manos temblorosas. Abrió en la primera página. La fecha, enero de 1995. La última entrada, enero de 2007. Días antes de la muerte. Rafael empezó a leer en voz alta, y lo que leyó lo cambió todo. Enero de 1995. Contraté a una mujer árabe hoy. Laila. Me recuerda a Dolores, los mismos ojos tristes. Tal vez por eso le di el empleo aún sin documentos. Rafael pasó páginas. Agosto de 2006. Me estoy enamorando de Laila. Sé que está mal. Es mi empleada, pero es la primera persona en años que me mira como un ser humano, no como un banco ambulante. Más páginas. Octubre de 2006. Laila está embarazada. Es mi hija. Yo sé que es una niña, y la llamaré Samira internamente, porque Laila me contó que significa compañera nocturna en árabe. Pero Rodrigo se enteró de lo nuestro. Amenazó con contarlo todo, usarlo contra mí. Tendré que echar a Laila. Es la única forma de protegerlas. Rafael miró a Laila. Ella lloraba silenciosamente. Samira también. Él continuó leyendo. Diciembre de 2006. Laila se fue. Nunca voy a ver a mi hija. Nunca voy a abrazarla. Pero estará viva. Y Laila estará viva. Es lo que importa. Y luego la entrada final.
Enero de 2007. Rodrigo descubrió más cosas. Descubrió lo del dinero, lo del esquema. Quiere matarme, lo sé. Estoy escribiendo esta última entrada porque sé que no voy a ver febrero. Dejé dinero para Laila. Dejé pruebas contra Rodrigo. Y dejé una carta para Rafael, mi hijo. El hijo que nunca supe amar bien. Espero que algún día me perdone. Y espero que encuentre a Laila, que conozca a Samira, su hermana, y que él sea el hombre que yo nunca pude ser. Rafael cerró el diario. No podía hablar. No podía respirar. Su padre sabía que iba a morir. Su padre amaba a Laila. Su padre tenía otra hija. Y él, Rafael, pasó 17 años ignorando todo eso, encerrado en una oficina, evitando el pasado. Laila se acercó, le tocó el hombro. Su padre era un buen hombre, Rafael. Solo no sabía cómo demostrarlo. Rafael miró a Samira. ¿Te pareces a él? A nuestro padre. Samira dio un paso vacilante. ¿Puedo abrazarlo? Y Rafael, ese hombre de 41 años que pasó la vida sin hermanos, sin familia real, abrió los brazos. Y cuando Samira se arrojó a ellos, llorando, él sintió algo que nunca había sentido: plenitud. Pero entonces, del fondo del sótano vino un sonido, un chirrido, una puerta abriéndose, una puerta que Rafael no había visto, escondida detrás de otra estantería, y de esa puerta salió una figura, un hombre, viejo, sucio, barbas largas, ropas rasgadas. Se tambaleó apoyándose en la pared, y cuando la luz iluminó su rostro, todos se quedaron paralizados, porque Rafael conocía ese rostro, incluso después de 17 años, incluso desfigurado por el tiempo y el sufrimiento. Era imposible, pero era real. Era su tío Javier, el hermano menor de don Ernesto, el hombre que murió en un accidente de coche en 2007, el hombre que fue enterrado. Estaba allí, vivo, y había estado encerrado en ese sótano durante los últimos 17 años. Javier Salazar dio un paso más, las piernas delgadas como palos. Su boca se abrió, pero lo que salió fue un sonido ronco, roto. Rafael. Rafael no podía moverse. Tío Javier, muerto en 2007. Enterrado en el Panteón Francés. Usted está muerto. Javier negó con la cabeza lentamente. No, morí, Rodrigo, intentó, Ernesto, salvó. Laila tiró de Samira hacia atrás de ella. Rafael dio un paso adelante, el cuerpo temblando. ¿Cómo está vivo? Lo enterramos. Javier señaló el colchón. Aquí, 17 años, aquí. La realidad cayó sobre Rafael como cemento. El colchón, las botellas, los arañazos en la pared. ¡Socorro! ¡Sáquenme de aquí! No era otra persona. Era Javier. Su padre mantuvo a su hermano escondido, y cuando don Ernesto murió, Javier se quedó atrapado, solo, en la oscuridad, durante 17 años. Dios mío, tío. Rafael corrió a sujetarlo. El hombre no pesaba nada. Lupita, llame a una ambulancia. ¡Ahora! Lupita apareció, vio a Javier, gritó y se hizo la señal de la cruz. Pero cogió el teléfono. Rafael ayudó a Javier a sentarse. «Agua», pidió. Samira corrió escaleras arriba y volvió con una botella. Rafael la sujetó en la boca de Javier. Bebió despacio, pequeños sorbos. «Calma, tío. La ambulancia está viniendo». Pero Rafael sabía que bien era relativo. ¿Cómo sobrevive alguien 17 años en un sótano? Laila se arrodilló a un lado. «Señor Javier, ¿me recuerda?» «Laila». Javier giró la cabeza lentamente. «Laila, sí. Ernesto, hablaba de usted». Las lágrimas corrían. Él decía que era la única confiable. Laila sujetó su mano. «¿Qué pasó? ¿Por qué don Ernesto lo escondió?» Javier cerró los ojos. «Rodrigo, se enteró. Es quema. Dinero sucio. Yo iba a contarlo. Policía. Rodrigo intentó matar. Ernesto salvó. Escondió aquí».
Rafael sintió que la rabia crecía. Rodrigo Mendoza, padrino, amigo de su padre, ¿y todo el tiempo era un asesino? Y mi padre lo escondió aquí para protegerlo. Javier asintió. 3 meses. Él me traía comida, agua, decía que cuando fuera seguro yo saldría, pero... La voz le falló. Pero él murió antes, terminó Rafael. Javier lloró. Su padre murió. Y la puerta se quedó cerrada, con Javier dentro. Usted se quedó atrapado. Javier asintió. Grité días, semanas, nadie oyó. Rafael recordó la reforma que hizo, aislamiento acústico. Sin saberlo, condenó a su tío a una prisión silenciosa. La comida se acabó. ¿Cómo sobrevivió? Javier señaló la esquina oscura. Rafael miró. Huesecillos, ratas. Javier había comido ratas. Rafael se giró y vomitó. Laila desvió la mirada con náuseas. ¿Cómo lo aguantó?, preguntó Rafael. Javier miró con ojos que habían visto el infierno. Quería justicia, quería ver a Rodrigo y pagar. Llegó la ambulancia. Los paramédicos vieron a Javier. El shock en sus rostros lo decía todo. Lo pusieron en una camilla, suero, oxígeno. Hospital Ángeles, desnutrición severa, un milagro que esté vivo. Rafael fue con ellos. Javier sujetó su pulso. No, vas contra Rodrigo. Rafael asintió. Voy a cogerlas. Rodrigo va a pagar. Javier se relajó. Gracias, sobrino. La ambulancia partió. Rafael volvió al sótano. Cogió la caja de metal. Dentro, documentos y 3 memorias USB. Conversaciones. Enero 2007. Pruebas. Diciembre 2006. Confesión. Febrero 2007. La última etiqueta. Febrero de 2007. Pero su padre murió en enero. ¿Quién hizo esa grabación? Laila miró. Debe haber sido Javier, después de que don Ernesto muriera. Subieron a la oficina. Rafael puso la primera memoria USB. La voz de su padre llenó la sala. Rodrigo, estás loco. No podemos seguir con esto. Rodrigo, frío. Ernesto, te estás volviendo débil. No es debilidad, es conciencia. Blanqueo de dinero, soborno. Vamos a ir a prisión. Nadie va a ir a prisión. Tengo a la mitad de la policía en el bolsillo. Silencio. Luego su padre. ¿Y Javier? Rodrigo se rió. Javier no va a hablar, porque no va a estar vivo. Rafael hizo una pausa. Rodrigo planeó matar a mi tío. Laila asintió. Y probablemente mató a su padre también. Rafael puso la tercera memoria USB. Era un video. La imagen oscura, temblorosa. Javier en el video, delgado, barbudo, pero vivo en los ojos. Esto no tenía 17 años. Tenía 10. Hoy es 14 de febrero de 2014. Llevo 7 años encerrado en este sótano. Ernesto murió. Nadie sabe que estoy aquí. Estoy grabando porque necesito dejar constancia. Rodrigo Mendoza es un asesino. Ernesto me contó que Rodrigo lo había amenazado. Dijo que si Ernesto no dejaba de proteger a la empleada árabe y al hijo bastardo que iba a tener, iba a destruir su reputación. Y cuando Ernesto se negó, Rodrigo dijo, entonces me obligas a hacerlo por las malas. Rafael hizo una pausa. Hijo bastardo. Miró a Samira, la niña pálida. Está hablando de mí. Laila abrazó a su hija. Rodrigo lo sabía. Sabía que usted existía antes de que naciera. Rafael sintió hielo. Si mi padre no hubiera muerto, Rodrigo las habría matado a ustedes también. Laila se puso blanca. Por eso don Ernesto me mandó lejos. Fue para salvarme. Antes de continuar, usted que está escuchando, ¿de dónde me escribe? Comente su ciudad y si alguna vez descubrió algo sobre su familia que lo cambió todo. Porque Rafael está a punto de descubrir la traición más profunda. Quédese conmigo. Rafael continuó el video. Javier. Sé que voy a morir aquí. No tengo comida. El agua es de la lluvia que se filtra. Pero antes de morir, necesito que alguien lo sepa.
Rodrigo Mendoza es un asesino. Si alguien encuentra esto, que lo lleve a la policía. Mi hermano no merecía morir, y yo no merezco morir olvidado. El video se cortó. 14 de febrero de 2014, 10 años atrás. Javier había grabado pensando que iba a morir, pero sobrevivió. 7 años más, comiendo ratas, bebiendo agua de lluvia. Rafael llamó al hospital. Javier Salazar, ¿cómo está? La enfermera, estable, desnutrición crítica, infecciones, trauma severo, pero va a sobrevivir. Rafael agradeció. Miró a Laila. Necesito ir a la policía. Laila negó con la cabeza. No, Rodrigo tiene policías en el bolsillo. Lo escuchó. Le avisarán. Desaparecerá o nos matará. Fue Samira quien respondió. Internet. Lo publicamos todo. Cuando todo el mundo sepa, Rodrigo no podrá huir. Rafael miró a su hermana. Inteligencia, coraje. Tiene razón. Exposición pública. Miró a Laila. ¿Conoce a algún periodista fiable? Laila pensó. Carlos Ramírez. Periódico Reforma. Hizo una serie sobre corrupción. Es de confianza. Rafael llamó. ¿Carlos Ramírez? Sí. ¿Quién habla? Rafael Salazar. Tengo una historia. Rodrigo Mendoza. Asesino, blanqueador de dinero. Tengo pruebas. Pausa. Si es verdad, es la historia de la década. Necesito ver las pruebas. Calle Aristóteles 247, Polanco. Ahora. Llego en 20 minutos. Rafael colgó. Pero entonces el celular sonó. Número desconocido. ¿Hola? La voz de Rodrigo. Rafael, soy yo. Necesitamos hablar. Rafael se heló. ¿Sobre qué? Sobre lo que encontró. Sé que Laila está ahí. Sé que encontraron la caja. Sé que Javier está vivo. El corazón se detuvo. ¿Cómo lo sabe? Rodrigo se rió. ¿La ambulancia? El conductor trabaja para mí. ¿Qué quiere? Quiero que sea inteligente. Su padre era mi amigo. No quiero matarle. Pero lo haré si es necesario. Entrégueme todo. Documentos, grabaciones. Y les dejo con vida. Intenta ser un héroe y Adriana tendrá un terrible accidente. Rafael sintió que el mundo giraba. No la toque. Entonces deme lo que quiero. 2 horas. Mando a buscarlo. La llamada se cortó. Laila vio su rostro. ¿Qué pasó? Rodrigo lo sabe. Viene a buscarlo. Samira se puso blanca. Tenemos que huir. Rafael negó con la cabeza. No sirve de nada. Tiene gente en todas partes. Pensó rápido. 2 horas. Carlos llegando en 20 minutos. Aceleramos. Pasamos todo a Carlos ahora. Si las pruebas ya están en manos de un periodista, Rodrigo no puede hacer nada. 20 minutos después sonó el timbre. Carlos Ramírez, 45 años, jeans y camisa social. Rafael Salazar. Entre, rápido. Tengo 50 minutos antes de que llegue un asesino aquí. Durante los siguientes 40 minutos, Rafael lo contó todo. Carlos grababa, fotografiaba, hacía preguntas. Esto es enorme, pero necesitan protección. La policía local no sirve. Federales. ¿Cómo lo conseguimos? Carlos cogió el teléfono. Tengo un contacto en la federal. Un delegado íntegro. Marcó. Delegado Herrera. Carlos Ramírez. Del Reforma. Necesito protección para testigos. Asesinato. Corrupción. Rodrigo Mendoza. ¿Puede enviar un equipo a la calle Aristóteles 247? ¿Ahora? Perfecto. Colgó. 20 minutos. Pero entonces, ruido en la puerta, llave girando, puerta abriéndose, pasos, voz familiar. Rafael, ¿dónde estás? Rodrigo. Temprano. Y no solo. Voces de otros hombres, al menos 3. Carlos miró a Rafael. La policía a 20 minutos. Rafael miró la puerta de la oficina, cerrada con llave. Esconda las memorias USB. Laila cogió las 3, abrió la ventana, las tiró al jardín. Si nos cogen, las pruebas se quedan. La puerta fue pateada. Explotó. Rodrigo entró,
ojos de depredador. 3 hombres armados. Uno apuntó la pistola. Siéntense. Todos. Todos se sentaron. Rodrigo miró a Carlos. Periodista. Siempre ha sido predecible, Rafael. ¿Dónde están las memorias USB? Rafael fingió confusión. ¿Qué memorias USB? Rodrigo golpeó la mesa. No me ponga a prueba. ¿Dónde están? Rafael neutro. No sé de qué habla. Rodrigo hizo una señal. Un secuaz agarró a Samira, arma en la cabeza. La niña gritó. Laila intentó levantarse, fue empujada. ¡Suéltela!, gritó Rafael. Rodrigo sonrió. Última oportunidad. ¿Dónde están? Rafael miró a Samira, su hermana. Ojos llenos de lágrimas, pero también coraje. Ella negó con la cabeza. No, no las entregue. Rafael miró a Rodrigo. Váyase al infierno. Rodrigo iba a hacer una señal, pero entonces, sirenas, muchas sirenas. Rodrigo corrió a la ventana. 6 patrullas de la Federal rodeando. Policías, armados, chalecos, megáfono. Policía Federal, salgan con las manos en la cabeza. Rodrigo se puso blanco. ¿Usted llamó a federales? Rafael sonrió. Llamé. ¿Y sabe lo mejor? Mi amigo periodista ya ha enviado todo al periódico. Mañana todo México sabrá quién es usted. Rodrigo intentó correr. Entraron los policías. ¡Manos en la cabeza! ¡Al suelo! Los secuaces soltaron las armas. Se tumbaron. Rodrigo se quedó quieto, derrotado. Lo esposaron. Rodrigo Mendoza, arrestado por intento de homicidio, posesión ilegal de armas. Rodrigo miró a Rafael, sin arrogancia, solo derrota. Su padre era débil, usted es igual. Rafael dio un paso. Mi padre era un héroe, protegió a su hermano, protegió a la mujer que amaba, protegió a la hija que nunca pudo conocer, y yo voy a pasar la vida honrándole. Se llevaron a Rodrigo. Rafael abrazó a Samira, que lloraba de alivio. Laila abrazó a los dos. Carlos grababa todo. El delegado Herrera se acercó. Señor Salazar, vamos a necesitar declaración, pero primero, su tío, Javier. ¿Es verdad que está vivo? Rafael asintió. Hospital Ángeles. Pasó 17 años encerrado en un sótano. El delegado choqueado. Dios mío, vamos a enviar un equipo para protegerle. Gracias. Esa noche, después de horas de declaraciones, Rafael llegó a casa. Adriana esperaba aterrorizada. Rafael, ¿qué pasó? Policías, ambulancias, periodistas. Rafael se sentó a su lado, sujetó sus manos. Necesito contarte algo. Va a cambiarlo todo. Durante los siguientes 20 minutos lo contó. Sobre Laila, Samira, Javier, Rodrigo, todo. Adriana escuchó en silencio, lágrimas en sus ojos. Tienes una hermana. Rafael asintió. Tengo, de 13 años con leucemia. Adriana se limpió las lágrimas. Entonces, ¿qué hacemos? Rafael la amó más en ese momento. ¿Qué crees? Adriana no dudó. La traemos a casa, a ella y a su madre. Son familia ahora. 2 días después, Rafael estaba en el Hospital Ángeles, pasillo de la UCI, sujetando un sobre blanco. Dentro, el resultado de la prueba de ADN. Sus manos temblaban. A su lado, Adriana sujetaba su otra mano. Del otro lado del pasillo, Laila y Samira esperaban, igual de tensas. El médico acababa de liberar a Javier para recibir visitas cortas. Pero antes de entrar en esa habitación, antes de ver al tío que sobrevivió a lo imposible, Rafael necesitaba saber la verdad. Necesitaba estar seguro. Abrió el sobre, sacó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas técnicas, los números, los porcentajes, y luego llegó a la última línea. Probabilidad de parentesco entre Rafael Salazar y Samira Al-Mansuri, 99.97%. Conclusión, compatible con relación de medio hermanos. Rafael sintió que las piernas le flaqueaban. Adriana lo sujetó. Es verdad, susurró. Es mi hermana.
Caminó hasta Laila y Samira, les mostró el papel. Laila se cubrió la boca, lágrimas corriendo. Samira miró el papel, luego a Rafael, y por primera vez desde que se conocieron, sonrió. Una sonrisa pequeña, temblorosa, pero genuina. «Tengo un hermano», dijo la voz quebrándose. «Siempre quise tener un hermano». Rafael se arrodilló frente a ella, quedando a la altura de los ojos de la niña. «Y yo siempre quise tener una hermana, alguien a quien proteger, a quien cuidar, a quien querer». Él cogió sus manos. «Samira Al-Mansuri Salazar, ese será tu nombre ahora si quieres. No eres solo hija de Laila, eres mi hermana, y yo voy a estar aquí para todo lo que necesites. Para el tratamiento de la leucemia, para la escuela, para la vida, para siempre». Samira se arrojó a sus brazos llorando, y Rafael abrazó a su hermana por primera vez, sintiendo algo que nunca había sentido. Familia verdadera, sangre de su sangre, una parte del padre que nunca conoció, viva y respirando en sus brazos. Adriana se unió al abrazo, luego Laila. Las 4 personas allí, abrazadas en el pasillo del hospital, eran la familia más improbable que alguien podría imaginar. Un empresario rico, una empleada árabe inmigrante, una niña con leucemia, una esposa que no podía tener hijos, pero eran familia, y eso era todo lo que importaba. Cuando se separaron, Rafael se limpió las lágrimas. «Vamos a ver al tío Javier». Entraron en la habitación de la UCI. Javier estaba en la cama, conectado a máquinas, sueros, monitores, pero estaba despierto. Y cuando vio a Rafael entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sobrino». La voz aún ronca pero más fuerte que antes. Rafael se acercó, sujetó la mano de su tío. «Tío Javier, está vivo, lo aguantó. No puedo creer que lo aguantara». Javier apretó su mano. «Necesitaba ver justicia». Rafael asintió. «Rodrigo fue arrestado. Pasará el resto de su vida en prisión. Las pruebas que usted y mi padre dejaron acabaron con él». Javier cerró los ojos. Una sonrisa débil apareció. «Bien, Ernesto, estaría orgulloso». Rafael sintió que la garganta se le cerraba. «Tío, necesito pedirle perdón. Si hubiera abierto el sótano antes, si hubiera investigado, usted no habría pasado por esto». Javier negó con la cabeza despacio. «No, culpa suya. Usted no sabía». Miró a Laila y Samira. «¿Quiénes son?» Rafael sonrió. «Esta es Laila. Ella trabajó aquí en casa. ¿La recuerda?» Javier asintió débilmente. «Recuerdo, Ernesto la amaba». Rafael respiró hondo. «Y esta», tiró de Samira hacia adelante, «es Samira, hija de mi padre con Laila, mi hermana». Javier abrió mucho los ojos, el monitor cardíaco acelerándose. El médico entró corriendo. «¿Qué está pasando?» Pero Javier levantó la mano deteniéndole. «Estoy bien, solo sorprendido». Miró a Samira con admiración. «Ernesto tuvo otra hija, hermosa, como su madre». Samira se acercó tímidamente. «Señor Javier, siento mucho lo que le pasó». Javier cogió su mano con la mano libre. «No sienta, sobreviví por esto, para conocerla». Y en ese momento Rafael entendió. Javier había aguantado 17 años de infierno no solo por venganza, sino por esperanza. Esperanza de que un día, de alguna forma, la verdad saldría a la luz. Que la familia que don Ernesto había intentado proteger se reuniría finalmente. Y lo estaba. Allí, en esa habitación de hospital, 3 generaciones de Salazares, unidos por fin. En los días siguientes, la historia explotó en los medios. Carlos Ramírez publicó un reportaje devastador en el Reforma. Imperio inmobiliario construido sobre asesinato y corrupción, empresario mantenido en cautiverio durante 17 años. El artículo lo tenía todo.
Grabaciones, documentos, entrevista con Javier, fotos del sótano. México se detuvo. Rodrigo Mendoza, el filántropo, el amigo de políticos, el hombre respetado, se desmoronó en 48 horas. Prisión preventiva, sin derecho a fianza. Las acusaciones se apilaban. Asesinato de don Ernesto. Intento de asesinato de Javier. Cárcel privada. Blanqueo de dinero. Corrupción activa. La lista crecía cada día. Y Laila, la empleada árabe que había vuelto después de 17 años, se convirtió en una heroína nacional. Madre Coraje enfrenta a multimillonario para salvar a su hija. La gente se identificaba. Una mujer pobre, inmigrante, enfrentándose al sistema para proteger a su hijo. Era la historia que todo el mundo quería ver. Rafael usó su influencia para amplificar. Dio entrevistas, mostró el diario de su padre, contó sobre Samira. Mi padre amaba a esta mujer y amaba a esta niña, pero la sociedad no le permitió reconocerlo. El prejuicio, el miedo, el estatus social. Todo eso mató a mi padre, pero no va a matar a mi hermana. Yo me aseguraré de eso. El tratamiento de Samira comenzó de inmediato. Rafael pagó todo. El mejor hospital de oncología pediátrica de México, médicos especialistas, quimioterapia de punta. El dinero no es problema, dijo a los médicos. Salven a mi hermana. Y lo intentaron. La leucemia estaba avanzada, pero la habían cogido a tiempo. Los médicos daban un 70% de posibilidades de cura. No era certeza, pero era esperanza. Y esperanza era todo lo que tenían. Usted, que está siguiendo esta historia hasta aquí, quiero que reflexione. ¿Cuántas veces juzgamos a la gente sin conocer la historia completa? Rafael pasó la vida creyendo que su padre era frío, distante, incapaz de amar. Pero don Ernesto amaba tanto que eligió la soledad para proteger a quienes amaba. Sacrificó su felicidad por la seguridad de Laila y Samira. Así que comente de dónde está escuchando esto y dígame, ¿ha juzgado mal a alguien alguna vez? ¿Alguien que descubrió después que era un héroe disfrazado? Porque esta historia está llegando a su fin, pero su lección es eterna. 6 meses después, Javier recibió el alta del hospital, aún débil, aún marcado, pero vivo. Rafael organizó una cena en la mansión. Pequeña, solo familia. Laila y Samira, que ahora vivían en un ala separada de la casa, prepararon la comida juntas. Laila había insistido. Ya no soy empleada, pero cocinar me hace feliz. Déjeme hacer esto. Rafael no discutió. Adriana ayudó. Las 3 mujeres en la cocina riendo, conversando, creando recuerdos. Javier estaba sentado en la sala, aún adaptándose a tener espacio, luz, libertad. Rafael se sentó a su lado. Tío, quería preguntarle algo. Javier lo miró. ¿Puede preguntar? ¿Cómo aguantó? 17 años, solo, en la oscuridad. ¿Cómo no se volvió loco? Javier se quedó en silencio por un largo momento. ¿Quién dijo que no me volví loco? Rafael sintió un escalofrío. Me volví loco, sí, muchas veces. Conversaba con su padre, con mi madre, con personas que no existían, pero siempre volvía, porque había una cosa, manteniéndome vivo. ¿Qué? Rabia contra Rodrigo. La rabia me daba fuerza, me hacía despertar todos los días, comer ratas podridas, beber agua sucia, porque yo quería verlo caer. Rafael entendió. La rabia podía ser combustible, destructiva, sí, pero también podía ser supervivencia. Y ahora que él cayó, ¿qué lo mantiene vivo? Javier miró alrededor, a Laila y Adriana riendo en la cocina, a Samira poniendo la mesa, tarareando bajito, a Rafael a su lado. Esto, familia, amor, conexión, cosas que yo no tenía
En el sótano. Ahora tengo. Miró a Rafael. Gracias por abrir la puerta. Rafael sujetó la mano de su tío. Gracias por no rendirse. Durante la cena, Samira, que había empezado la quimioterapia 3 semanas antes y estaba calva pero sonriente, levantó su vaso de zumo. Quiero hacer un brindis. Todos la miraron. Tengo 13 años. Y en los últimos 13 años crecí sin padre, sin más familia que mi madre, sin raíces. Mi madre me contaba historias sobre un hombre bueno que me amó antes de que yo naciera. Pero eran solo historias. Nunca creí de verdad, miró a Rafael. Y entonces hace 6 meses mi madre me trajo a México y descubrí que las historias eran reales, que mi padre realmente existió y que me amó tanto que murió protegiéndonos. Las lágrimas corrían por el rostro de Samira ahora. Nunca voy a conocer a don Ernesto, pero los conocí a ustedes, mi hermano, mi cuñada, mi tío Javier, y ustedes me mostraron lo que es la familia. No se trata de sangre, es sobre quién se queda cuando todo se desmorona. Es sobre quién te ama cuando estás calva, enferma y con miedo. Miró a Laila. Mamá, gracias por ser la mujer más fuerte que conozco, por traerme aquí, por arriesgarlo todo. Laila lloraba abiertamente. Samira miró de vuelta a los otros. Así que mi brindis es este, por la familia, la que nacemos con y la que elegimos. Todos levantaron sus vasos. Por la familia, brindaron. Y en ese momento, en esa mesa, Rafael sintió algo que había perseguido toda su vida: pertenencia. Ya no era el hijo solo de un padre frío, era hermano, sobrino, esposo. Era parte de algo más grande, algo que don Ernesto había comenzado décadas atrás, cuando eligió amar a Laila a pesar de todo. Y ahora Rafael iba a continuar ese legado. Pasaron 3 años. Samira, ahora de 16 años, estaba curada, sin señales de cáncer, pelo largo de nuevo, sana, vibrante. Estudiaba en una escuela privada que Rafael pagaba, pero no era mimada. Laila se había asegurado de eso. Puedes tener dinero ahora, pero no olvides de dónde venimos. Samira no olvidaba. Hacía voluntariado en un hospital infantil todos los sábados. Ayudaba a otros niños con cáncer. Yo pasé por eso. Quiero ayudar a quienes están pasando por ello ahora. A los 16 años, ya sabía lo que quería hacer con su vida. Medicina, oncología pediátrica. Quiero salvar a niños como yo fui salvada. Javier nunca se recuperó completamente. Los años de trauma dejaron marcas profundas, TPT severo, fobia a espacios cerrados, pesadillas todas las noches, pero lo intentaba. Hacía terapia 5 veces a la semana, tomaba medicación y escribió un libro, 17 años de oscuridad, cómo la esperanza me mantuvo vivo. Se convirtió en un bestseller instantáneo en México. Fue traducido a 20 idiomas. El dinero lo donó íntegramente, Fundación para Víctimas de Secuestro y Cárcel Privada. Mi sufrimiento necesita tener un significado, explicó en entrevistas. Si mi historia salva a una persona, valió la pena. ¿Y Rafael? Rafael transformó la empresa. Vendió todos los contratos que tenían origen en los esquemas de su padre y Rodrigo. Perdió un 40% del patrimonio. No le importó. No quiero dinero sucio. Usó lo que sobró para crear algo nuevo. Instituto Ernesto Salazar, Transparencia y Justicia. Ayudaban a víctimas de corrupción, financiaban periodismo de investigación, presionaban por reformas. Mi padre construyó sobre mentiras, dijo Rafael en una conferencia en la universidad. Mi trabajo es usar los recursos que él dejó para arreglar el sistema que lo corrompió. La mansión en Polanco la transformaron en un centro comunitario. Clases gratuitas para niños, biblioteca, espacio para madres solteras, guardería y el sótano. Lo convirtieron en un memorial. Fotos de Javier antes y después.
copias de los documentos que expusieron a Rodrigo, las grabaciones que derribaron un imperio de corrupción. La placa en la entrada decía, para que nunca olvidemos que la verdad siempre vence, pero solo si alguien es lo suficientemente valiente para abrir la puerta. Rodrigo Mendoza fue condenado a 60 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Intentó apelar 5 veces, todas negadas. Murió en prisión a los 73 años, 5 años después de ser condenado. Infarto, solo en una celda. Nadie de su familia fue al funeral. Rafael pensó en ir, pensó en perdonar, pero decidió que no. El perdón es para quien se arrepiente. Él nunca se arrepintió. Y Rafael tenía paz con eso. Una tarde de domingo, 7 años después de abrir ese sótano, Rafael estaba en el jardín de la antigua mansión, ahora centro comunitario. Los niños jugaban, las madres conversaban, la vida palpitaba donde antes solo había silencio y secretos. Adriana se acercó, sujetó su mano. ¿Estás bien? Rafael la miró, a los 48 años, aún hermosa, aún su compañera en todo. Lo estoy, por primera vez en años, estoy realmente bien. Ella sonrió. Tu padre estaría orgulloso. Rafael pensó en ello. Creo que sí, hizo todo mal. Los esquemas, las mentiras, la corrupción, pero al final intentó arreglarlo. Protegió a su hermano, protegió a Laila, protegió a Samira y dejó pistas para mí. Confió en que yo sería lo suficientemente inteligente para seguir. Samira se acercó, ahora una joven de 16 años, mochila a la espalda. Rafael, voy al hospital, mi turno de voluntaria. Rafael sonrió. ¿Quieres que te lleve? Ella negó con la cabeza. No, voy en metro, necesito estar conectada con la vida real, ¿recuerdas? Él se rió. Ve, y cuidado, siempre. Ella se giró para irse, pero se detuvo. ¿Rafael? Sí. Gracias, por todo, por aceptarme, por cuidar de mamá, por nunca hacernos sentir menos. Eres el mejor hermano que podría haber pedido. Rafael sintió que las lágrimas le quemaban. Y tú eres la mejor hermana. Ve, salva el mundo. Ella sonrió y salió corriendo. Rafael miró al cielo, nubes blancas deslizándose. Padre, dijo en voz baja, no sé si me oyes, pero quiero que sepas, te perdono por todo, por la ausencia, por la frialdad, por los errores. Entiendo ahora, hiciste lo que pudiste con lo que tenías, y al final elegiste el amor, elegiste proteger, y eso es todo lo que importa. El viento sopló meciendo los árboles, y Rafael sintió solo por un segundo, como si alguien hubiera tocado su hombro, una presencia, cálida, reconfortante. Su padre, imaginación. No importaba, el mensaje era claro. Lo hiciste bien, hijo, continuaste lo que yo empecé, te quiero. Rafael se limpió las lágrimas. Adriana apretó su mano. Entramos, Laila hizo mansaf, nos está esperando. Rafael asintió. Entraron juntos, y mientras caminaba de vuelta a la casa que ahora era refugio para tantos, Rafael pensó en algo que Samira había dicho en el brindis años atrás. La familia no es sobre sangre, es sobre quién se queda cuando todo se desmorona. Y ella tenía razón. Familia era Laila, que arriesgó todo. Era Samira, que luchó contra la muerte. Era Javier, que sobrevivió a lo imposible. Era Adriana, que acogió a todos sin dudar. Y era don Ernesto, que incluso muerto, aún los guiaba. Unidos por la elección, unidos por el amor, unidos por la verdad. Y usted que llegó hasta el final de esta historia, gracias por estar aquí conmigo en este viaje. Si esta historia lo tocó, si lo hizo pensar, sentir, llorar, compártala en los comentarios. Cuénteme qué puerta necesita abrir en su vida, qué verdad está evitando enfrentar, porque estamos construyendo una comunidad aquí,
una comunidad de personas lo suficientemente valientes para vivir en la luz, no en la oscuridad. Suscríbase al canal, active la campanita porque cada semana traigo historias que lo van a conmover, hacerlo repensar, transformar. Y recuerde, el coraje no es ausencia de miedo, es hacer lo correcto incluso cuando el miedo le grita que se detenga. Es abrir la puerta incluso sin saber lo que hay del otro lado, porque del otro lado de la verdad siempre, siempre está la libertad, y no hay nada más valioso que eso. Hasta la próxima historia, y que tenga el coraje de abrir sus puertas.